Son las 5 de la tarde con 19 minutos. Seguimos en esta transmisión extraordinaria de RPP, La Voz del Perú. Crisis política en nuestro país. La contratación de Richard Cisneros, más conocido como Richard Swing, causó un terremoto político que tuvo dos secuencias. Primero, la renuncia de la ministra de Cultura, Sonia Guillén, a fines de mayo. Ahora, con la difusión de audios en los que se escucha al presidente de la República, Martín Vizcarra, referirse a este caso. En el siguiente informe hacemos una cronología, un recuento de los principales hechos vinculados a este caso. El artista Richard Cisneros, también conocido como Richard Swing, pasó del ámbito del espectáculo al político, llegando a ocasionar una crisis en el gobierno. A finales de mayo, se conoció que el Ministerio de Cultura lo contrató para ofrecer conferencias virtuales por 30.000 soles, pese a no estar calificado para ello. La relación entre Cisneros y el Ministerio de Cultura inició durante la gestión de Patricia Balbuena en el 2018 y continuó con los siguientes ministros. La titular del sector, Sonia Guillén, renunció a su cargo por los graves cuestionamientos a la contratación. Ante la Comisión de Fiscalización, dijo que no conocía a Cisneros y que no conversó con él del presidente Martín Vizcarra. Sobre la contratación del señor Richard Javier Cisneros Carballido durante mi gestión, o sobre cualquier asunto vinculado con la discusión pública, política o administrativa llevada a cabo estos días sobre ese tema, no he sostenido diálogo directo o indirecto con el señor presidente de la República, Martín Vizcarra, ni con personas que laboran en el despacho presidencial. Hago esta precisión porque en estos días, en algunos medios de comunicación se ha sugerido que tales contratos habrían tenido ese origen. La polémica no terminó con la renuncia de Guillén. El dominical Panorama difundió una grabación en la que Cisneros atribuye la renuncia de la ministra. Pero todos los días está saliendo en la prensa, todos los días está creando, ¿no? Pero eso te conviene para ti, para tu carrera, no es cana, ¿no? Oye, aunque hubiese invertido toda mi plata en difusión, nunca hubiera tenido una campaña mundial como la que me están haciendo. Pero tienes que cumplir con tu chamba, pero tienes que ir con pana, carepalo. Un día he votado a la ministra. ¿Tú la votaste? Por atrevida. ¿Que renunció? La renuncié. Todas son unas envidiosas, porque yo he llegado al lugar que nunca llegarán ellas. Se evidenció que la contratación de Cisneros ocurrió durante la gestión de varios ministros de Cultura, designados bajo el mandato de Vizcarra. El presidente admitió que conoce a Cisneros desde las elecciones del 2016. Sin embargo, ha asegurado que nunca lo ha recomendado para algún cargo público. A un señor Richard Swing, ¿no? Al respecto, decirle que efectivamente él conozco como a muchas personas que participaron en la campaña electoral del proceso del 2016. Como muchas personas del entorno de la campaña electoral, él colaboraba y participaba de ella, ¿no? Y de ahí seguramente esa relación ha permitido que también tenga una participación en algún nivel de gobierno. En otro momento, dijo que respaldaba la investigación del Ministerio Público por la contratación irregular del artista. Le damos el pleno respaldo, que se investigue a profundidad, porque este no es el gobierno como otros del tarjetazo, que tenías que ser del partido para poder ingresar. Eso no ha ocurrido aquí, nunca ha ocurrido. Aquí se ven los méritos de la persona. A inicios de este mes, luego de que la Comisión de Fiscalización, presidida por Edgar Alarcón, citara al presidente para que responda por este caso, el mandatario había aceptado recibir un pliego de preguntas por parte de la comisión. Durante el pleno del Congreso, desarrollado esta mañana, el congresista Alarcón presentó audios en los que se escucha al mandatario referirse al caso Richard Swing. Pero tú para mañana es que el Congreso no tiene correo, no tiene nada. O sea, tú dices, ¿cuántas veces? 2 veces. Una vez, 2 veces. Además, no. O sea, un delito preparado que te funde de todo. O sea, absolutamente temas ajenos a la investigación.
Los congresistas exigen explicaciones por parte del mandatario e incluso se desliza la posibilidad de una moción de vacancia presidencial. Los audios han generado una nueva y grave crisis política, mientras el país todavía es asolado por la pandemia del nuevo coronavirus. Muy bien, 5:24 de la mañana, les... Bueno, continuamos, amigos de RPP Noticias, son las 5:52 de la tarde. Bueno, hacemos un paréntesis en el tema de la crisis política para comunicarles un pronunciamiento del congresista Moisés González, quien pertenecía a la bancada de Alianza para el Progreso. Él ha renunciado a su militancia en el partido. Dice, si bien hubo discrepancias que precipitaron esta decisión, guardo un respeto y agradecimientos por César Acuña, el líder de APP. Esta decisión la he tomado también a nivel de bancada, en la que hasta hoy me venía desempeñando como vocero alterno y miembro del Consejo Directivo. Mi compromiso con los peruanos continúa, especialmente con Cajamarca. Lo seguiré haciendo y cumpliendo desde mi función parlamentaria. Moisés González entonces renuncia a Alianza para el Progreso. Bueno, hemos escuchado hace minutos al señor José Naupari, abogado experto en derecho electoral, hablar de la posibilidad de que haya... en la práctica, dos presidentes, si es que se presenta este escenario, que el Congreso vaque al presidente Vizcarra, pero este no acepte, no renuncie, ¿no? Entonces tendríamos un presidente y uno de transición. Esto también lo dejó entrever Omar Cairo en entrevista con Patricia del Río, pero vamos a requerir aquí la asistencia del doctor Hernán de la Fuente, abogado constitucionalista, para ver si este panorama podría ser factible, viable. ¿Cómo está, señor de la Fuente? Muy buenas tardes, gracias por atendernos. Muy buenas tardes, Carlos, un gusto escucharlo. Bueno, ¿podría presentarse este escenario? O sea, a ver, que el Congreso decida vacar al presidente, que el presidente no acepte y en la teoría tengamos a dos mandatarios. A mí me parece que no, acá no es una situación de que el presidente acepte o no acepte la declaración de vacancia. Si se produce la vacancia, el presidente de la República simplemente tendrá pues que dejar la presidencia del país. Aquí el tema es que se le pretendería vacar por una presunta incapacidad moral, y esta presunta incapacidad moral se podría dar si es que así lo establece el Congreso de la República. ¿Ya? Aquí no es un tema de que se puede decir de que la incapacidad moral es solamente si el presidente es un enajenado mental. O sea, aquí no se da el tema de que es inmoral, pero se queda porque está loco, o porque no está loco. No, acá simplemente si el Congreso de la República, con la responsabilidad del caso obviamente, ¿no? Decide pues vacar al presidente por incapacidad moral, pues esa decisión se tiene que ejecutar. O sea, todo está en manos del Congreso de la República. Todo está en manos del Congreso de la República. Además, tenemos algunos antecedentes que, si bien es cierto, no culminaron con la vacancia, ante la inminencia de la misma, se produjo pues en este caso PPK. La vacancia de la presidencia, en el caso de Fujimori, que renunció vía fax, No, pero y en el caso de Pedro Pablo Kuczynski, que también renunció porque la vacancia era inminente. Ok, pero dentro del diálogo que hay, especialmente en el primer audio, doctor de la Fuente, ¿podría configurarse una causal de vacancia dentro de este concepto de incapacidad moral? Porque se hablaría aquí supuestamente de una mentira, ¿no es cierto? Y de un intento de direccionar
testimonios o respuestas de personas involucradas en la investigación ante las autoridades competentes, en este caso el Ministerio Público. Fíjese, si estuviéramos, voy a poner un ejemplo, si estuviéramos estrictamente en el ámbito procesal penal, sí, estos hechos traerían consigo seguramente el inmediato requerimiento del Ministerio Público para una prisión preventiva. Si estuviéramos en el ámbito procesal penal, porque se estaría perturbando u obstaculizando la actividad probatoria. Ajá. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, en ese escenario, podemos mantener a un presidente de la República que induce a los testigos, o en este caso a los protagonistas de un determinado hecho, a que declaren de una u otra manera. Sí. Ahí esa es la pregunta que debe responderse el Congreso, y en base a eso estará la decisión. Claro, pero ¿qué percibe usted a través de los audios? Sobre todo en el primero. A ver, lo que yo he escuchado los dos audios, el más largo no he tenido la oportunidad de escucharlo, ¿ya? Pero definitivamente en el audio donde intervienen 3 personas, el presidente y 2 damas, me parece que es Roca y por ahí Morales. Miriam, me parece, ¿no? Sí, Miriam Morales. Sí, Miriam Morales. Ahí se percibe definitivamente que hay una inducción a esta señorita Roca para que declare en un sentido determinado. Y se están aparentemente acomodando los hechos para declarar en un determinado sentido. Muy bien. Entonces, definitivamente estaríamos aquí ante una situación definitivamente pues ilegal, y entonces en base a esa ilegalidad, y eso es lo que la decisión del Congreso, en base a esa ilegalidad que se percibe de los audios, ¿debería el presidente de la República continuar en el ejercicio de funciones? Ahí esa es la gran interrogante. Recuerden de que en estos casos aún pues no tenemos una jurisprudencia constitucional amplia. Muy bien, doctor de la Fuente, muchas gracias por colaborar con nosotros esta tarde, muy amable. A usted, Carlos, que le vaya muy bien. Muy bien, 5 de la tarde con 59 minutos. Vamos a seguir, por supuesto, en esta cobertura extraordinaria de RPP Noticias, y yo tengo el gusto de darle la posta a Mabel Huertas, que ya está con nosotros. Mabel. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien, en minutos con Renato Cisneros iniciamos conexión. Por supuesto, vamos a continuar con esta cobertura especial de RPP. Vamos a estar a la espera del resultado del Consejo de Ministros. En este momento están reunidos en Palacio de Gobierno y a la espera de algún pronunciamiento del presidente de la República, que asumimos tiene que ser hoy. Y por otro lado, también vamos a estar pendientes de lo que suceda en el Congreso de la República. El día no acaba todavía, hay mucho pan que rebanar en medio de esta crisis y por supuesto Renato y yo vamos a estar informando. Como se dice, Mabel, es cierto, son las 6 de la tarde, pero el día recién comienza desde el punto de vista periodístico y político. Hay muchas cosas que pueden suceder en las próximas horas, así que vamos a estar muy atentos para compartir la información a través de nuestra multiplataforma. Muy bien, Mabel, te dejamos la mesa servida, como se dice. Amigos, muchas gracias por mi parte. Siga con RPP, estaremos en una cobertura extraordinaria con esta grave crisis política que atraviesa nuestro país. Por mi parte, gracias. Muy buenas tardes. Permiso. Primer audio, porque eran 3, en el primer audio se escucha que coordina él con Miriam Morales, la secretaria de Palacio, y también con su asistente personal, una supuesta estrategia. No estaban coordinando una supuesta estrategia frente a la denuncia por las contrataciones de Richard Cisneros, a quien conocemos como Richard Swing. Así es, Mabel, que de hecho es el audio más comprometedor, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Estaban efectivamente preparando una estrategia para enfrentar una conferencia de prensa. Estos audios fueron presentados por el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Edgar Alarcón.
En la primera grabación se escucha a Martín Vizcarra conversar con la secretaria general del despacho presidencial, tú lo decías, Miriam Morales, la ahora ex asistente Karen Roca, Luque y otra persona más. En la conversación se confirmarían los ingresos de Richard Cisneros a Palacio de Gobierno. Vamos a escuchar. Ingresos de Richard Cisneros aquí a Palacio. Hay 5 ingresos. Hay 5 ingresos. Sí. ¿Cuál va a ser la respuesta de todos los involucrados? Porque ahí está Karen, soy yo, también está ahora. ¿Qué ha debido pasar en la práctica? Y esto quiero corroborar, espero que te acuerdes, Karen, es que alguien ha debido solicitar que no figure en el registro. He verificado la agenda del presidente, ya la he verificado, y encontré solamente las de Oscar, que era de Cotrina y Pedro, ya las he borrado. Este fragmento, Mabel, concentra quizá el argumento más grave contra Martín Vizcarra, ¿no? Porque hay que recordar que en su momento, cuando le preguntaron directamente al presidente si conocía o no a Richard Cisneros, él, no sé si se hizo el desentendido, pero por lo menos la respuesta que dio es que no lo conocía. Él dijo, en su momento dijo que sí lo conocía de la campaña, digamos, pero como conocía a un montón de gente. Exacto, ¿no? O sea, que no tenía mayor relación personal con él. Y que no tenía nada que ver en esta contratación que se le hace en el Ministerio de Cultura. Es grave porque de cara a la investigación están acordando qué decir cada uno, ¿no? Y no necesariamente es la verdad. De hecho, la que se inmola es Karen Roca Luque, ¿no? Que después declara a los medios de comunicación que sí, que ella fue quien lo recibió, ¿no? Así es, así es. Por eso digo, es el material más delicado, ¿no? Nos hubiese gustado ya a estas horas de la noche poder comentar una respuesta del presidente, lamentablemente no ha sido así, pero continuemos con este resumen. En otro momento de esa misma conversación, el presidente coordinaría la respuesta a los medios de comunicación y las autoridades sobre las visitas de Richard Swing a Palacio de Gobierno. Pero tú para mañana este Congreso no tiene correo, no tiene nada. O sea, tú dices, ¿cuántas veces? 2 veces. Sí. Una vez, 2 veces. Además, no. O sea, un delito preparado que te funde de todo. O sea, absolutamente temas ajenos a la investigación. Muy bien, era más o menos lo que comentábamos y hay más todavía porque en el segundo audio ya lo que se escucha es una discusión entre Karen Roca, quien tiene una relación de largo tiempo, de cerca de una década con el presidente Martín Vizcarra. Ambos discuten. Presidente, ¿cuándo saltó mi nombre? ¿Cuándo saltó mi nombre? ¿Cuándo han visto en el portal de transparencia? ¿Qué cosa? Que yo había recibido a Richard Swing. No. Yo renuncio hoy día, ya. Y mañana, ¿qué van a decir todos los titulares? Renunció, ella es la culpable. Y Miriam, la campeona de la mentira. Ella se salva sobre el peso mío. Mira, tus odios son tu problema. No, no es mi odio. No es mi odio porque usted sabe, presidente. Usted sabe, presidente, que ella es la culpable. Ya, está bien, es la culpable y va a pagar por su culpa. Pero es que tú no pones la fecha. No sé cómo clasificas tú los audios, Mabel, pero siendo el primero, el más comprometedor, este segundo para mí es el melodramático, ¿no? Donde, claro, se da una idea de las relaciones muy endebles que tiene el presidente con su vínculo más cercano. No sé si necesariamente se encuentra ahí un elemento comprometedor, pero en fin, está el material ahí expuesto para que la gente lo escuche y saque sus conclusiones. En el tercer audio se escucha la voz del personaje Richard Swing, Richard Cisneros, quien menciona una supuesta orden del presidente Vizcarra para que guarde silencio. Martín me prohibió, tengo todo guardado lo de Martín. Es que tú tienes ya que hablar. Yo tengo todo guardado lo de Martín. Yo tengo conversaciones, audios, desde cuando hacíamos todo lo de Canadá. Muy bien, este último audio es el que, digamos, tiene más de detalles chismosones, ¿no? Pero la sustancia, exacto, como bien tú decías, estaba en el primer audio y eso es en lo que nos tenemos que enfocar. Ahora, tras la difusión de estos audios, Edgar Alarcón ha pedido garantías para algunas de las personas que participaron en las conversaciones. Una de ellas es Richard Cisneros y la otra es Karen Roca Luque, la que aparece en todos los audios, ¿no? Vamos a escuchar.
Lo que sí solicito por su intermedio, señor presidente, es que se le dé las garantías a la señora Karen Roca, al señor Richard Cisneros. Si bien es cierto, ellos no sé si ellos no han alcanzado la información, pero sí por lo que están expresando en los audios estarían expuestos a cualquier situación que estarían de por medio de su vida. Hay varias preguntas que se quedan flotando en el aire, Renato. ¿Por qué si este señor Richard Cisneros tenía tanta información respecto al presidente Vizcarra, por qué no lo dijo cuando fue citado en la Comisión de Fiscalización? ¿Por qué? Así es, eso por ejemplo, ¿no? O por qué cuando al presidente se le preguntó insistentemente sobre la presencia de este personaje, él no fue lo suficientemente claro. Hoy se nos hace a todos más evidente de que existía un vínculo por lo menos más cercano. Tampoco olvidemos, Mabel, ¿no?, que toda esta denuncia se da en medio de una puja entre el Congreso y el Ejecutivo, en donde estaban de por medio varias cosas, ¿no? La votación por, digamos, la reforma política está pendiente. La reforma política, el tema de las respuestas que le debería el presidente a la Comisión de Fiscalización. En fin, hay una serie de temas y vamos a recurrir a la voz de los expertos, de los que más conocen el ámbito político. Vamos a conversar a continuación con el periodista, antropólogo Jaime Altaos, quien hoy en sus redes se ha pronunciado respecto de lo que todos hemos escuchado hoy. Él ha dicho: soy crítico de Vizcarra, pero no hay que caer en el juego de Alarcón y Antauro Humala. Si hay delito en ese supuesto arreglo de mentiras con sus asesoras por algo tan ridículo como el caso Richard Swing, solo se lo puede acusar luego de su mandato. Y hace alusión al artículo 117 de la Constitución. Jaime, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido aquí a RPP. Buenas tardes, Renato, Mabel. ¿Qué tal, Gracias por la invitación. Bueno, lo primero, te rectificas, por supuesto, en el mensaje que divulgaste más temprano, y me interesa sobre todo este tema de no caer en el juego de Alarcón y Antauro Humala. ¿Hay para ti un juego que está ahí planteado subrepticiamente o no tan subrepticiamente por personajes como Alarcón y Antauro? ¿Hay ahí un trasfondo político que tiene qué tipo de pretensiones? Yo creo que sí, porque evidentemente si se produjera, por ejemplo, la vacancia presidencial, o si el propio presidente Vizcarra renunciara, en ambos casos el resultado sería el mismo, se produciría una situación sumamente complicada, ¿no? Porque ingresaría un nuevo gobierno presidido por Manuel Merino, cambio total de gabinete, nuevos ministros, interrupción de la continuidad de las políticas de lucha contra la pandemia y de lucha, digamos, o las acciones para recuperar la economía, los programas de recuperación de las, digamos, de la obra pública, etcétera, y todo lo demás. Y entonces nos hundiríamos en un pozo sanitario y económico aún más profundo del que estamos. Esto puede generar una situación de caos, de desestabilización profunda cara a las propias elecciones, es decir, no sabríamos, el resultado de las elecciones podría ser pues completamente impredecible y eventualmente pues beneficioso para opciones tipo UPP, Antauro Humala o lo que fuese. Bueno, Antauro Humala no va a ser candidato, pero van a tener un candidato, ¿no es cierto? Y entonces claro, lo que se va a generar, lo que se generaría es una situación de inestabilidad profunda que puede ser el caldo de cultivo para cualquier resultado final. Entonces, es muy peligroso esto en medio de una situación como la que estamos. La lucha contra la pandemia, la profunda depresión económica en la que estamos, es muy irresponsable, ¿no? Jaime, este es como un juego de ajedrez y es interesante saber quién es quién en este juego de ajedrez y a qué juega cada uno, porque me parece que aquí, como tú bien lo has dicho, no solamente hay un juego de Alarcón y Antauro Humala, por otro lado está el mismo presidente del Congreso y por otro lado también está el presidente de la República, quien de alguna u otra manera le ha servido la mesa al Congreso de la República para que se llegue a esta situación. Es interesante analizar todos los aspectos de los personajes para que los oyentes puedan llegar a sus propias conclusiones. ¿Te parece si lo hacemos tras la pausa? Son las 6:30, en un par de minutos regresamos.
Canta. No sé si ya tenías una respuesta. Bueno, es una pregunta un poco amplia. Comencemos quizás por el propio presidente Vizcarra. Él ha sido, es víctima en realidad de lo que ha ocurrido, es una suerte de consecuencia de la manera como él manejó la lucha anticorrupción, ¿no? La llamada lucha anticorrupción, que es una lucha absolutamente legítima, pero que fue aprovechada por el presidente con fines de incrementar su popularidad. Entonces, esto, por un lado, hace que él no pueda permitir que haya nada que manche o que tachone, digamos, su imagen de campeón de la honestidad contra la corrupción. Y entonces un asunto absolutamente menor como este de Richard Swing tiene que ser, él no puede aparecer de ninguna manera vinculado y tiene que deshacer cualquier indicio de vinculación, y entonces tiene que producirse esta clase de arreglos que no sé exactamente hasta dónde llegan, porque no me queda bien claro si de lo que se trató fue de ocultar información o acerca de reuniones con Swing, en fin, para presentar una información distinta a la real a la Fiscalía, ¿no es cierto? Si es que se trató de, digamos, construir un sistema, un conjunto de mentiras para salir con una versión más benevolente para él, entonces evidentemente eso es algo indebido, una conducta inaceptable, ¿no? Pero, digamos, por un lado, él estaba obligado de alguna manera cayó en su propia trampa, ¿no? Y por otro lado, esta lucha contra la corrupción convertida en fuente de popularidad propia, mediante la confrontación con el Congreso, que lo llevó finalmente a disolver, a mi juicio, inconstitucionalmente el Congreso, lo hizo sin procurar una mayoría propia, es decir, sin presentar una lista propia o sin apoyar una de las existentes, contradiciendo la institución misma de la disolución del Congreso, porque cuando uno disuelve el Congreso, lo disuelve porque no puede gobernar, y entonces lo disuelve para buscar una mayoría distinta que lo apoye a uno, una propia mayoría. Pero él no hizo eso. Es decir, pareció un deporte populista disolver el Congreso para aumentar su popularidad a 80, 90%, pero sin preocuparse de tener una mayoría, ¿no viste? Entonces está pagando un poco las consecuencias de sus actos, ¿no es cierto? Cría cuervos y te comerán los ojos, de alguna manera es lo que está ocurriendo. Por otro lado, por otro lado, el papel que está jugando el presidente del Congreso, el señor Merino de Lama, es vital, porque, digamos, ante una situación de vacancia, él tendría que asumir, ¿no?, el liderazgo del país. Y yo no sé si a ti te causó, Jaime, esta situación que vimos en la mañana, donde vimos a Edgar Alarcón quebrado, llorando, hablando de su familia antes de entregar estos audios, que en su momento uno pensó, bueno, los va a entregar, se analizarán y se harán públicos. Pero se hicieron públicos en el acto. Es decir, a mí no sé si a ti te cabe duda de que el presidente del Congreso sabía exactamente cuál era la situación en la que estábamos en ese preciso instante, porque las publicó ipso facto, sin ningún tipo de filtro. O sea que digamos, tu hipótesis es que Manuel Merino está empujando este asunto para producir una crisis. Yo no lo llamaría una hipótesis, son hechos, ¿no? Se presentan los audios, se los entregan al presidente del Congreso y mi instinto periodístico lo que a mí me dice es que cuando a mí me entregan una evidencia, primero la tengo que escuchar y pasar por un filtro, ¿verdad? Pero esto inmediatamente se coloca y se escucha para todo el país. Ahora, sería, a mi juicio, absurdo que él estuviese buscando ser presidente del país por esta vía, porque... Vamos a recuperarlo en instantes porque se nos ha perdido el audio de Jaime Altaos. Estamos conversando con el periodista y antropólogo. Sí, estamos con Jaime. Adelante, Jaime. Se interrumpió por un tema técnico. Le decía que me parecía, si fuera cierto que Manuel Merino está provocando esto,
sería un error político de su parte, porque si él lo que quiere es ser presidente de la República estos meses, que son meses muy difíciles, en los cuales además con un nuevo gobierno la situación se da con nuevos ministros que recién conocen el asunto, las políticas van a perder continuidad, la situación se va a agravar, la pandemia podría rebrotar, la economía que ya se estaba empezando a recuperar pues se terminaría de hundir, entonces él terminaría cargando con los platos rotos y la opción de Acción Popular para el 2021 que le quedaría muy disminuida, y sería una tontería política absoluta, ¿no? Yo creo que no le conviene. No entiendo en todo caso cuál es su racionalidad, simplemente el honor, digamos, los laureles de ser presidente de la República, pasar pues a la historia, que sus hijos lo recuerden como presidente durante 5 meses. 5 meses. No va por ahí, Jaime, ¿qué lecciones, digamos, te deja este episodio, por llamarlo de alguna manera, digamos, para el futuro? Una lección para mí es que no se puede gobernar el Perú, ningún país probablemente, pero sobre todo el Perú, según una fuerza política de por medio, sin negociadores políticos que puedan contener, ¿no?, desde el Congreso estas iniciativas. No sé si a ti en estas horas también se te ha presentado un poco ese tema, ¿no? ¿Qué lecciones te deja todo esto? Evidentemente, es decir, un gobierno necesita poder entenderse con el Congreso para poder gobernar. Necesita tener mayoría, o mayoría absoluta, o la primera mayoría relativa, una mayoría importante, ¿no es cierto? Esto lo resuelven perfectamente los regímenes parlamentaristas, en donde por definición el Ejecutivo tiene mayoría en el Congreso, porque el Ejecutivo nace del Congreso, ¿no? El jefe de la mayoría parlamentaria se convierte en el primer ministro. Entonces, por definición, el Congreso, digamos, el gobierno tiene mayoría en el Congreso, y no se dan, entonces puede gobernar. En los presidencialismos latinoamericanos fueron criticados, me acuerdo, por Juan Lins y Arturo Valenzuela, dos muy distinguidos politólogos que ya fallecieron de la Universidad de Yale, y ellos dijeron que los presidencialismos latinoamericanos eran disfuncionales, porque con frecuencia engendraban estas confrontaciones que llevaban finalmente, como en el caso del Perú han llevado con mucha frecuencia o siempre, a la interrupción de los mandatos, sea del presidente, sea del Congreso. Entonces yo creo que es fundamental, absolutamente fundamental, que este Congreso, antes del 30 de septiembre, apruebe una de las reformas políticas que fue recomendada por la Comisión de Alto Nivel, que es la de elegir al Congreso junto con la segunda vuelta, para que el próximo presidente de la República tenga la capacidad de gobernar, va a tener que reconstruir económicamente el país, va a tener que aprobar leyes y reformas complicadas, necesita tener mayoría en el Congreso, o mayoría relativa o mayoría absoluta, y eso se consigue eligiendo al Congreso junto con la segunda vuelta, como lo hizo Francia, como lo hacen en Francia, que incluso lo eligen un mes después de la segunda vuelta, con lo cual garantizan que el presidente va a tener mayoría, va a poder gobernar. Eso es fundamental para darle viabilidad a nuestra democracia y para poder enfrentar los próximos años, que van a ser sumamente difíciles. El marco macroeconómico plantea que vamos a crecer 4.5% al año entre el 2022 y el 2024, para poder incrementar la recaudación de manera suficiente, de modo tal que no tener que seguir endeudándonos y no terminar con un endeudamiento del 50% del PBI, que sería ya catastrófico. Entonces, si eso no se consigue, bueno, todavía Waldo Mendoza dijo que le parecía muy optimista de esas cosas, si eso no se consigue, vamos a tener grandes dificultades económicas, el Estado no va a poder tener recursos para atender las demandas sociales, van a ser gobiernos parecidos a los gobiernos de los 80, entonces un presidente no va a poder manejar si es que va a tener que estar relacionándose con un parlamento fragmentado, populista como sin poder
gobernar. Y esa reforma, a mi juicio, es fundamental. Y esperemos que se pueda discutir. En realidad tienen hasta el 28 de septiembre para culminar la reforma política electoral, pero hay mucho más por discutir. Muchísimas gracias, Jaime. Gracias, Jaime. Muchísimas gracias por tus reflexiones. Y como decíamos, Renato, todo esto ocurre en medio de una pandemia que, según la Sala Situacional COVID-19, con información al 9 de septiembre, que es lo último, ¿no?, que se ha publicado. Lo más reciente, las cifras más recientes. Sí, hay 1.026 casos confirmados en las últimas 24 horas, 259 altas hospitalarias y 108 fallecidos. No sé si esta es una de las cifras más bajas que hemos visto en las últimas semanas. Sí, probablemente, ¿no? Probablemente sea una de las más bajas porque esta es una data del día, pero si uno ya piensa en los números totales, bueno, tenemos ahí las cifras para quienes nos siguen a través de Canal 10 de Movistar. Son 30.344 los fallecidos por COVID-19 y los casos confirmados de contagio llegan hasta los 710.067. No es menor el dato de cuántas personas han sido ya dadas de alta, ¿no? 544.745, lo cual siempre es una buena noticia. Vamos a hacer una pausa, Mabel, y regresamos con más aquí en esta edición especial de Conexión. Hemos tenido que alterar un poco nuestra pauta, nuestro guión a raíz de los sucesos del día, pero aquí estamos acompañándolos con información y con la buena onda acostumbrada, siempre vía RPP, La Voz del Perú. Y recordar, Renato, que en 14 minutos, el presidente de la República, Martín Vizcarra, da su mensaje a la nación. Volvemos. En 9 minutos, según lo anunciado por Palacio de Gobierno, el presidente Vizcarra daría un mensaje a la nación luego de estos audios difundidos en la mañana por el presidente de la Comisión de Fiscalización, Edgar Alarcón. Así que vamos a aprovechar el tiempo porque en cualquier momento entramos desde Palacio de Gobierno para conversar con la doctora Catherine Ampuero, ex procuradora ad hoc para el caso Lava Jato. Muy buenas tardes, doctora Ampuero. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, Mabel. Buenas tardes, Renato. A ver, en estos momentos el presidente de la República está reunido con los ministros. Esto me imagino el resultado de estas conversaciones se verán a las 7, pero el Congreso de la República se ha declarado en sesión permanente. Están estudiando los audios. ¿Qué podría pasar? ¿Qué podría, desde el punto de vista, constitucional, qué podría suceder? ¿Qué podría resolver el Congreso de la República? Bueno, el Congreso de la República podría resolver un tema de vacancia. Por el tema de, consideran que, digamos, éticamente, moralmente, no es la persona adecuada para continuar en el ejercicio de presidente de la República. Porque recordemos que él, por el alto cargo que ocupa, él no puede ser acusado constitucionalmente por la presunta comisión de delitos contra la administración de justicia, contra la administración pública, entre otros. Él no puede ser acusado, está protegido por la Constitución política. En atención a ello, lo único que podría hacer, vamos a lo que es Fiscalía. La fiscal de la Nación lo único que podría hacer es iniciar una investigación preliminar o diligencias preliminares, como se conoce con el nuevo código. Pero más no podría avanzar a una siguiente etapa de investigación o del proceso. Tendría que esperar que venza su mandato presidencial, esto es el 28 de julio del año 2021, para que pueda formular en todo caso una acusación por la presunta comisión, porque aquí habrían varios delitos, ¿no? ¿Cuáles, doctora? Porque me parece que eso puede ser bien importante, explicar didácticamente a la gente que nos está escuchando y viendo qué delitos podrían haberse establecido a raíz de los audios que hoy día hemos escuchado todos. Sí. Por ejemplo, uno de los delitos que se habrían cometido
es encubrimiento real u obstrucción a la justicia. ¿Por qué? Especialmente centrémonos en el primer audio, que es una conversación que se habría realizado aparentemente en Palacio de Gobierno, en donde estuvo presente el presidente de la República, Martín Vizcarra, con su secretaria, Miriam, ayúdenme con el apellido. Miriam Morales, la secretaria general de Palacio de Gobierno, y Karen Luque, su asistente personal. Su asistente presidencial, Karen Roca, y hay un amigo personal que sería de apellido Vázquez. Oscar Vázquez. ¿Verdad? Estas 4 personas, Oscar Vázquez, estas 4 personas se habrían reunido y comienzan a hablar de cuáles serían o cuántas visitas habría realizado Richard Swing a Palacio de Gobierno. Y a partir de ahí comienzan a ponerse de acuerdo qué es lo que van a declarar ante el Ministerio Público. Obviamente se ponen de acuerdo para distorsionar la verdad, porque se escucha en la conversación que estarían borrando, adulterando el registro de visitas a Palacio de Gobierno. Incluso se escucha al presidente Martín Vizcarra darle indicaciones a su asistente presidencial Karen Roca de cómo ella tiene que declarar ante el Ministerio Público. Y es más, que ella se haga responsable de una de las visitas que hizo Richard Swing. Que en realidad Richard Swing fue a Palacio a entrevistarse con el presidente de la República, pero el presidente le indica a su secretaria, o a su asistente, perdón, que diga que fue a reunirse con ella y que la reunión la habría sostenido con ella. Entonces, vemos que ellos están, digamos, confabulándose, llegando a acuerdos para distorsionar la verdad de los hechos y con esto obstaculizar la labor del Ministerio Público, que es finalmente llegar a la verdad. Están obstaculizando la administración de justicia, ¿no? Y esto es un delito. Y en los otros 2 audios, doctora Ampuero, ¿usted encuentra también elementos que podrían perjudicar o comprometer la situación del presidente, o sobre todo en el primero, que es el que acaba de analizar? De los 3 audios que se han hecho públicos el día de hoy, en el primer audio es donde he podido, digamos, sacar las conversaciones y poder tipificarlas en los delitos de encubrimiento real, encubrimiento personal, obstrucción a la justicia y también delito contra la fe pública, falsificación. Y en el caso, por ejemplo, de la secretaria, del asistente y del amigo, también, si es que ellos ya los 3 han declarado ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, ellos también habrían incurrido en el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo porque habrían mentido ante la Comisión. Pero audio, en medio de la investigación fiscal, ellos no tendrían ningún problema de comparecer ante la Fiscalía. Es decir, o se tiene que llegar a concluir también una investigación con el presidente Martín Vizcarra una vez que se retire de su cargo. Muy buena la aclaración que voy a hacer aquí, en mérito a tu pregunta, porque la Fiscalía ya se encuentra investigando a Richard Swing, y en esa investigación que ya se encuentra en trámite, me parece que desde el mes de mayo en que se hicieron públicas estas denuncias de los contratos irregulares de Richard Swing en el Ministerio de Cultura, la Fiscalía, la tercera Fiscalía Anticorrupción abrió investigación. Entonces, en esta investigación no existe ningún impedimento legal a que la Fiscalía amplíe la investigación para comprender en calidad de investigados a Karen Roca, a Miriam Morales y a Oscar Vázquez por la presunta comisión de los delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo, obstrucción a la justicia, falsificación de documentos y encubrimiento, porque ellos no tienen ninguna prerrogativa constitucional. Entonces, contra ellos la investigación va a continuar y la Fiscalía podrá acusar en el momento que crea pertinente. Aquí el único que tiene la prerrogativa es el presidente. Y en el caso del presidente, imaginemos, ¿no?, que termina siendo vacado Martín Vizcarra. Eso, digamos, ¿cómo queda su situación en el plano fiscal, judicial? ¿Igual se le sigue una investigación por estos delitos que usted ha detectado, encubrimiento real, obstaculización a la justicia, etcétera, o no? ¿O ya con la vacancia se anula eso? Cuéntenos, por favor.
No, porque no tiene nada que ver, digamos, el tema, llamémoslo político. Político, ¿no? No, claro, porque eso es competencia del Congreso de la República, el vacar al presidente de la República, y eso no tiene ninguna connotación, digamos, en el tema penal, porque esa investigación contra el presidente Martín Vizcarra continuaría en el ámbito penal. La única condición, digamos, aquí es que quien investiga no es cualquier fiscal provincial. Aquí quien va a investigar al señor Martín Vizcarra sería la fiscal de la Nación, ¿no? Por el alto cargo que ha ocupado. Ahora, no olvidemos que prácticamente lo mismo pasó con el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Si bien es cierto, no fue vacado, él renunció, pero esto no impidió que la Fiscalía, una vez que ha dejado el cargo de presidente, continúe investigándolo por el tema de los vínculos, los hechos de corrupción vinculados al caso Lavajato, específicamente a Odebrecht. Ahora, ¿por qué ahí al expresidente Pedro Pablo Kuczynski sí lo podía investigar y de hecho lo sigue investigando un fiscal provincial? Porque los hechos que se le imputaban al expresidente Pedro Pablo Kuczynski o que se le imputan son hechos que habría cometido anteriores de ser presidente de la República, ¿no? En este caso, del señor Martín Vizcarra tendría que ser la fiscal de la Nación porque son hechos que habría cometido durante su periodo de presidente de la República. Y él tiene esa prerrogativa, digamos, 5 años. ¿No? Entonces, vamos a tener o tendríamos 2 investigaciones corriendo de manera paralela. Una en contra del presidente de la República, realizada por la fiscal de la Nación, y otra en contra de Richard Swing, de Karen Roca, Miriam Morales, Oscar Vázquez, otros funcionarios del Ministerio de Cultura implicados en estas contrataciones irregulares, que estaría a cargo o continuaría a cargo de la Fiscalía, tercera Fiscalía de Corrupción de Funcionarios. Muy bien, doctora Ampuero, clarísima la situación en la que se encuentran por lo menos los involucrados que no tienen el cargo presidencial, ¿no? El caso de Miriam Morales, el caso de la secretaria Karen Roca y también de Richard Cisneros. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tenemos que hacer una pausa, pero antes el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, ha tuiteado una información muy importante. El servicio troncal del Metropolitano está garantizado, dice, y se restablecerán gradualmente las rutas alimentadoras. Ello tras reunión sostenida esta tarde con los operadores. El bienestar del ciudadano primó y seguiremos poniendo el máximo esfuerzo en beneficio de millones de peruanos. Entonces, gradualmente se van a restablecer las rutas alimentadoras y el servicio troncal del Metropolitano garantizado. Así es. Hay que recordar, Mabel, que a las 7 de la noche se había anunciado la conferencia de prensa que daría el presidente de la República a raíz de todo lo sucedido. Es un mensaje a la nación que está pactado para las 7. Vamos a estar muy atentos porque seguramente en unos minutos más ya tendremos novedades al respecto. Pausa y volvemos.